Bienvenidos al mundo de los Federicos. Bueno, en este caso vamos a tener que volver a repetir o en todo caso tratar de actualizar una guía amplia, porque estas cosas pues son bastante amplias en cuestión de los artefactos. Porque como hay gente que siempre me dice: Federico, no entiendo este atributo, ¿lo puedes explicar? ¿Haces una guía? No, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, porque yo la verdad no me fijo mucho en esas cosas, ya que hace tiempo que no farmeo estos cochinos artefactos. Así que es mucho escándalo que comienza el intro. Y como es costumbre, el sabroso entremés llega justamente gracias a esta palabra, artefacto. Como te das cuenta, se traduce muy similar a lo que es el español. Cómo se pronuncia quizás es un poquito difícil, puesto que quizás pensarías que se pronuncia artifact. Pero no, en el inglés americano, el cual es el que yo hablo, se escribe algo así como artifact, pero obviamente esa D no es tan fuerte. Es casi como si dijera solamente artifact, pero obviamente esa D es bastante silenciosa, pero sí se distingue. Una vez más, artifact. Bueno, pues espero que te metas los artifacts por el ya sabes dónde, ¿no? Ahora sí, empecemos con la guía. Bueno, vamos a empezar a explicarte uno por uno, puesto que en algunos de estos de acá voy a tratar de darte un ejemplo en vivo para que lo entiendas, ¿ok? ¿Qué significa daño causado en fuego más? Y obviamente esta explicación va a ser lo mismo para los 5 elementos, puesto que es el mismo procedimiento. Entonces, si le damos a seleccionar, vamos a ver que, por ejemplo, esta chiquita llamada Sabrina tiene un artefacto que en los subatributos aparece daño causado a fuego más un número en general. ¿Qué significa esto? Obviamente significa que mientras que esta tipa Sabrina tenga este artefacto, va a hacer solamente un daño extra a los de tipo fuego en este porcentaje. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a verlo en esta defensa de prueba. Se supone que mientras que esté este artefacto acá con este su atributo, vamos a hacer un daño extra siempre solo a los elementos de fuego. Vamos a ver. Ten en cuenta también que la diferencia no es tan tremenda, puesto que si tú lo sabes, por ejemplo, que yo pegue una cierta cantidad que puede variar con el básico, digamos entre 4000 a 5000, no siempre vas a quitar la misma cantidad, entonces es para que lo entiendas. Entonces, mientras que tengas artefacto, vas a hacer un daño extra, pero por supuesto no va a ser tremendo como que quites ahora 10000 cuando antes quitabas 4000, no es así. Vamos a ver, por ejemplo, con el básico cuánto le quito, ¿ok? Ok, 12.594 si no me equivoco. Y ahora voy a quitarle este artefacto. Obviamente va a perder ataque, puesto que este artefacto es ataque, pero voy a colocarle otro, pero sin que tenga esta cosa de acá. Por ejemplo, acá no tiene ese efecto. Y ya está, ahora sí no aparece el daño a los elementos de fuego. Muy bien, empecemos una vez. Otra vez te repito, no va a ser que el daño sea tremendo, puesto que eso puede variar según el crítico. Muy bien, empecemos una vez y vas a darte cuenta que no siempre va a ser el mismo daño, por supuesto, ya que eso varía siempre. Como te diste cuenta, el daño fue un poquito menor. Y bueno, entonces asumo que ya entiendes cómo funcionan estos 5, puesto que es la misma cosa. La verdad, apelando a tu inteligencia, no creo que haga falta explicar estos 5, puesto que es la misma porquería, solamente que es al revés. Si arriba hacías un daño extra al elemento correspondiente, abajo ¿qué significa? Que recibes menos daño de ese elemento correspondiente. Y listo, ahora pasemos al siguiente apartado. Como te das cuenta, ahora toca revisar los de tipo daño crítico según el skill el cual estás usando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú usas pues obviamente un monstruo con el skill básico, solamente con ese skill básico vas a hacer un daño crítico extra. Y así sucesivamente con el segundo skill, tercer skill y los pocos monstruos que tienen un cuarto skill. En este caso vamos a revisar cómo sería el daño crítico extra en el skill 3, puesto que este tipo de cosas le va bien a cualquier tipo de nuker y sobre todo a los que ignoran defensa. En este caso, por ejemplo, con Katarina, si te das cuenta, tiene daño crítico un 10% solamente en el tercer skill. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo esta Katarina tiene pues no sé, un 200% de daño crítico, cuando pegue con su tercer skill, solamente en el tercer skill tendré un 210% de daño crítico. Es totalmente aditivo. Como te das cuenta, esta es mi Katarina, tiene 218% de daño crítico y solamente cuando use el tercer skill tendrá un 228%. Vamos a revisarlo. Entonces, como ya te dije, solamente en este skill tendré un 228% de daño crítico, puesto que, repito, es aditivo. Vamos a recordar los números, ¿ok?
Ok, más o menos vamos a ponerle pues un promedio de 55.000, ya que ese fue el año más grande. Siempre te das cuenta que es bastante variable. Y obviamente ahora voy a quitarle esa cosa de ahí. Ten en cuenta que también le estoy quitando esta cosa de acá, que después la voy a explicar, así que seguramente haré mucho menos daño. Por ejemplo, aquí no tiene ese tipo de subatributo. Vamos a revisar. Bueno, vamos a revisar. Si no me equivoco, el golpe más fuerte fue de 55.099. Ok, te das cuenta más o menos el daño. Y espero entonces que esta parte ya sea claro, puesto que es lo mismo para todos estos de acá. Y ahora pasemos a la parte de recuperación. Si no sabes qué es, esto por supuesto es curación. ¿Qué significa esto? Se supone que esto le va bien siempre a todos los monstruos que son de tipo support, específicamente a los healers. Por ejemplo, se me ocurre Lulu. Lulu cura con el básico, con el segundo skill y por supuesto con el tercer skill. Entonces, ¿eso qué significa? De la curación normal que ya hace, vas a curar un poquito más cada vez que usas estos skills de acá. Vamos a revisarlo. Por ejemplo, revisamos este artefacto que es de tipo HP, por supuesto para un healer como te dije hace rato, como Lulu, ya que ves que tiene esta cosa, tercer skill, recuperación en 16% más. Bueno, entonces vamos a revisar cuánto cura con este tercer skill, puesto que de eso se trataba ese artefacto. Vamos a revisar. 9372, ok, sabes muy bien que eso puede ser bastante variable. Y ahora, como te das cuenta, no tiene nada en cuestión de recuperación. Vamos a ver. Y bueno, ahora revisemos qué tanto ha cambiado. Veamos. Ah, mira, 8080 fue mucho menos de lo que sacamos al inicio, ¿ya ves? Entonces asumo que ya entendiste de qué se trata, puesto que esto es igual para los tres de acá. Ahora vamos con el siguiente apartado. Si te fijas, ahora toca el tema de precisión en un porcentaje extra con el respectivo skill. Lamentablemente esto no te lo voy a poder mostrar, puesto que esto pasa, digamos, a oscuras del juego. Tú no lo puedes ver a simple vista, ya que eso solamente es un tema de matemáticas que ocurre mientras que tú usas un skill. Pero es más o menos algo así para que lo entiendas. Por ejemplo, tenemos acá este artefacto de ataque con la subpropiedad, dice claramente skill 1, precisión en un 10% extra. Si recuerdas el básico de Guají, esta cosa pone oblicuo con un chance, por supuesto, que también está afectado obviamente por cuánta precisión yo tenga en este monstruo. Y como te fijas, solamente tengo 27, pero al tener este artefacto de acá, vamos a revisar otra vez. ¿Dónde estás? Acá. Si te das cuenta, dice skill 1, precisión en 10% extra. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo use este primer skill y nada más que este skill, este porcentaje de 27% se convertirá en 37%. Y por supuesto eso se repite en estos dos de acá. Entonces, en resumen, si tú tienes un monstruo que pone algún tipo de debuff, cualquiera por supuesto, y digamos que la precisión que tienes en ese monstruo no es la más buena, pues entonces tendrás que buscar precisión en ese respectivo skill. Obviamente hablo el skill el cual pone algún tipo de debuff. Y ahora sí creo que está claro, ¿verdad? Ahora pasemos al siguiente apartado, estas cosas de acá. Yo creo que esto de acá tampoco lo voy a mostrar, puesto que se entiende fácilmente. Si dice que recibe un ataque proporcional extra a la pérdida de HP, ¿qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos este artefacto de Laika. Si te das cuenta, tiene un ataque en proporción al HP perdido aumentado en 4%. ¿Qué significa esto entonces? Mientras que Laika vaya bajando su HP, entre menos vida tenga, más daño va a hacer. Y por supuesto se repite lo mismo para esta cosa de acá. Por ejemplo, defensa en proporción a la vida perdida, entre menos vida tenga, más defensa va a tener. Y por último, lo mismo con la velocidad. Entre menos vida tenga, más rápido va a ser ese monstruo. Y listo, ya quedó claro, pasemos al siguiente. Creo que estas cosas de acá mucha gente hasta ahora no le entiende, por eso vamos a explicarlo. Dice claramente efecto de incremento de ataque en un porcentaje extra, y por supuesto lo mismo pasa con defensa y velocidad. Con esto no quiere decir que si tú le colocas estos artefactos, por ejemplo a uno de tipo ataque, el daño va a ser mayor solamente por colocar este tipo de atributo. Digamos, se me ocurre este artefacto de acá del mono de fuego. Si te fijas, dice efecto de aumento de ataque en un 5% extra. No significa que al tener este atributo ya tendrá automáticamente un 5% de su ataque aumentado. Eso no significa que al tener este atributo ya tendrá este mono un 5% de ataque extra. No es así. Será solamente cuando este mono reciba el attack buff y nada más. ¿Qué significa entonces, por ejemplo, que yo esté en una batalla con el mono y que nadie de mis amigos buffe el ataque? Entonces harás de cuenta que esto de acá no existe en ese momento. Pero si yo coloco a este mono junto con un monstruo que sí buffe el ataque, esto recién entrará en acción. Vamos a revisarlo. Por ahora estos son los atributos del mono. Y ahora vamos a
colocarlo junto con un monstruo que aumenta el ataque. Por ejemplo, primero revisemos cuánto pega solamente con el básico teniendo el ataque aumentado, puesto que recuerda que de eso se trata ese atributo. 15.296. Entonces le voy a quitar este artefacto de acá y por supuesto le colocaré otra cosa que no diga efecto de aumento de ataque. Y listo, como te das cuenta ya no tiene esa cosa de ahí. Vamos a revisar ahora cuánto ha cambiado. Te soy sincero, no recuerdo cuánto fue lo que saqué. Era 15.276, es lo que tengo en mente, pero ya lo veré en la edición, ¿ok? Vamos a ver. Creo que fue un poquito menos, ¿verdad? Hasta donde yo recuerdo. Listo, entonces espero que ya se haya entendido, puesto que eso se repite para estas otras dos cosas acá. Si un monstruo bufea la defensa, entonces esto entra en acción, y por supuesto si un monstruo bufea la velocidad, esto entrará en acción. Y listo, sigamos. Dice ahora lo siguiente: daño causado por el contraataque en un porcentaje extra. Si no me equivoco, esta chiquita tiene una especie de revenge bajo una cierta condición, entonces ella sí puede hacer contraataque. Significa entonces que solamente cuando haga ese counter, ese contraataque, tendrá un ataque aumentado, nada más. Y por supuesto también funciona cuando hace contraataque debido a las runas Revenge. Esto creo que no es tan difícil de entender, solamente funcionará cuando uses a un monstruo que ataque en conjunto, por ejemplo las gemelas. Bueno, sigamos. Ahora aparece daño de la bomba en un porcentaje extra. ¿Qué significa esto? Que solamente los monstruos que colocan bombas tipo Ciara, tipo Cian, tipo Liblia, etcétera, etcétera, cuando coloquen las bombas, en ese momento, si tienen ese artefacto, la bomba hará más daño. Lastimosamente hace rato potencié este artefacto legendario y ni uno solo se fue a la bomba, para hacerte un ejemplo, pero ya más o menos me entiendes. Si es que coloco la bomba, esa bomba hará un 3% de daño extra, nada más. Ahora sigue daño crítico recibido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos a Bastet. Si tú ves acá daño crítico recibido en menos 7%, se supone que cuando a Bastet le peguen con un golpe crítico, por supuesto, recibirá un 7% menos de daño crítico. Entonces este tipo de atributos le hace bien a cualquier monstruo que sea clasificado como support. Un tanque, un bruiser, un healer, cualquiera, puesto que el propósito es que reciba el menor daño posible. Y listo, ahora pasemos al siguiente, chupavidas. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cualquier monstruo que en su skill tenga algo de chupar vida. Por ejemplo, se me ocurre el básico de Verdeheil. Recuerda que con el básico Verdeheil chupa vida, entonces si Verdeheil tiene este tipo de atributos, chupará más vida todavía. Y solamente para recordártelo, esta cosa también funciona si es que ese monstruo tiene equipado las runas Vampire. Y bueno, nada más, vas a colocar ese tipo de cosas en un monstruo que se cura a sí mismo gracias al golpe, por supuesto, no porque se cura pasivamente. Y por supuesto si el monstruo está con el Vampire. Y listo, sigamos rápidamente. Ahora que sigue HP al ser revivido. Ten en cuenta que cuando un monstruo es revivido, revivirá con una cantidad que está ligada al skill de ese reviver. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, pues Iona. Ten en cuenta que el tercer skill de Iona, si no me equivoco, revive con un 60% de la vida. Eso quiere decir que si este Gusa es revivido por esa tipa, pues revivirá con este porcentaje de vida extra. Y esto de acá también es válido si es que el monstruo se revive a sí mismo. Por ejemplo, cuando matan a Samad, el mariposón de agua, revive con una cierta cantidad de vida, pero si tiene esta cosa de acá, pues revivirá con un poquito de vida más. Y listo, ahora sigamos con esta cosa de acá. Barra de ataque al ser revivido. Es más o menos lo mismo. Poniendo el ejemplo otra vez de Samad, cuando muere, revive y tiene una cierta cantidad de barra en ese momento. Por ejemplo, si Samad revive, tendrá su barra de ataque aumentada en un 5% extra. Y obviamente funciona para cualquier monstruo que reviva, ya sea a sí mismo o en todo caso que lo revivan. Listo, pasemos a los siguientes, ya me estoy cansando. Dice daño adicional proporcional al, puesto que tenemos 4 atributos acá: HP, ataque, defensa y vida. Esto sí es un poco diferente a lo que vimos hace rato de tipo efecto de aumento de ataque, porque eso solamente era cuando se bufeaba el ataque, pero acá no es así. Acá es tal y como lo dice, tendrás un daño adicional según tu ataque. Por ejemplo, tenemos esta cosa de acá, si revisas bien dice daño adicional en un 3% del ataque. Entonces acá no hace falta que este monstruo esté con el ataque bufeado, puesto que solamente es un daño extra según cuánto ataque tenga esta tipa de acá. Y por supuesto lo mismo pasa con la defensa, con la velocidad, speed y por último con la vida. Esto más que nada le
le sirve a los que son bruisers, por ejemplo los Beast Monks. Como tienen mucha vida, entonces harán un poco más de daño. Esto le conviene por supuesto a los Nukers, digamos se me ocurre un Lucian, pues si tiene esta cosa de acá hará más daño todavía. Esto le viene bien a todo aquel monstruo que haga daño según su defensa, digamos un Copper o Bulldozer. Y por supuesto esta cosa de acá le conviene a los monstruos que escalan con speed, digamos un Theomars. Y listo, ahora sí ya para acabar, vamos a ver qué cosa dice acá. Daño crítico en un porcentaje extra según el buen estado de HP del enemigo. Y por supuesto acá es simplemente al revés, esto es según el buen estado y acá es según el mal estado del HP. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si un monstruo que es de tipo Nuker le pega a un monstruo que tiene mucha vida en ese momento, hará más daño todavía. Por ejemplo, se me ocurre el segundo skill de Perna. Es lo mismo que aparece acá, cuanto más HP tenga en el momento el enemigo objetivo, mayor será el daño. Entonces cuando Perna le pega a un monstruo que está con la vida full, hará más daño comparado a si le pega cuando la vida pues está ya prácticamente vacía. Entonces esto será bueno cuando quieras por ejemplo one-shotear, puesto que como tomas el primer turno y quieres one-shotear, por ejemplo se me ocurre con un Copper, y Immensity le bufea la barra de ataque al 100% a Copper y por supuesto la tasa crítica y también la defensa. Copper por ejemplo quiere one-shotear a un Molón, y como ese Molón tiene la vida full, entonces si tiene esta cosa de acá hará más daño todavía. Y esto de acá funciona lo mismo, pero por supuesto depende de la vida. Entre menos vida tenga tu enemigo, más daño le vas a hacer. Y ya para ahora sí finalizar, acabar como te gusta, tenemos esta cosa que créeme que yo no la entendía así como está en español. Tuve que hacer mi investigación en inglés por supuesto porque a veces lo traducen mal. Esto de acá es prácticamente lo mismo a lo que te voy a enseñar en este momento. Todo esto de acá. Skill 3, daño crítico en 10% por ejemplo. Esto de acá es totalmente aditivo. Si tienes un 200% de daño crítico, significa que con este artefacto tendrás un 204% de daño crítico. Pero la diferencia es que como te das cuenta, acá no especifica el skill el cual estará beneficiado por este atributo. Pero la diferencia es que esta cosa de acá solamente le viene bien a los monstruos que pegan de forma individual. Por ejemplo, a Masha le viene bien debido a que ella no usa ningún tipo de skills de forma AOE, o sea en masa, a todos. Con el básico pega de forma individual y lo mismo con el segundo skill. Entonces si esto es para cualquier skill, solamente si ese skill es de tipo individual, pega a un solo objetivo y no en masa. Y es así como el Federico lo dice. Y bueno, espero que ahora sí esté todo claro. No sé si por ahí algo me estaré olvidando, pero por supuesto me lo puedes comentar. Eso sería todo. Suscríbete, comenta, dame like y nada más. Y por supuesto salúdame a los artefactos estos que nadie entiende. ¿Y si no? Pues váyanse al carajo, yo me voy.